En el funeral de Diogo Jota. El hombre que había hecho vibrar estadios, que había levantado a multitudes con sus goles y su entrega, ahora descansaba en un ataúd rodeado de flores blancas y lágrimas interminables. La noticia de su fallecimiento había recorrido el mundo como un rayo en la noche. Un accidente trágico, inesperado, absurdo. Un destino cruel que arrebató a un joven de apenas 28 años, en el momento más brillante de su carrera y su vida personal. Pero lo que nadie se imaginaba era que, en medio de ese adiós desgarrador, una verdad oculta emergería, revelada por la única persona que había sido testigo de su amor más profundo, su esposa. La ceremonia tuvo lugar en su ciudad natal, bajo un cielo gris que parecía compartir el duelo de todo un país. Los compañeros de equipo, dirigentes, familiares, amigos y miles de fanáticos se acercaron al cementerio, muchos con camisetas de la selección portuguesa o del Liverpool, club que Jota había defendido con una pasión que rozaba lo épico. En el centro del altar improvisado, cubierto de rosas blancas y velas encendidas, estaba el retrato de Diogo, una imagen suya sonriendo, con los ojos llenos de vida. Una imagen que contrastaba violentamente con el dolor que se respiraba en el ambiente. Pero fue ella, su esposa, quien acaparó todas las miradas. Vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo de luto, caminó con pasos temblorosos hacia el féretro. En sus manos, sostenía con fuerza el retrato de su esposo. Y en un instante que quedó grabado en el corazón de todos los presentes, cayó de rodillas, incapaz de contener el peso de la pena. Su llanto desgarrador rompió el silencio del cementerio. No eran simples lágrimas. Eran gritos del alma. Gritos que venían desde el fondo de un amor que había sido arrancado de la manera más cruel. Los testigos más cercanos aseguraron que, minutos antes de la ceremonia, ella había revelado algo que dejó a todos sin aliento, las últimas palabras que Diogo había pronunciado antes de cerrar los ojos para siempre. Según relató, cuando fue llevado de urgencia al hospital tras el accidente, aún tenía fuerzas para hablar. Y con un hilo de voz, dirigiéndose al médico que lo atendía, dijo: «Por favor, dígale a mi esposa que no bebí nada. No tomé alcohol. Yo no bebí. Lo juro». Aquel testimonio cayó como un rayo sobre los asistentes. Hasta ese momento, muchos creían la versión que circulaba en redes sociales y en algunos medios sensacionalistas, que insinuaban que Jota había estado bebiendo la noche anterior. Pero esas palabras, dichas entre suspiros finales, cambiaron todo. No eran solo una defensa. Eran un acto de amor. Un último intento de proteger su honor y su familia. La esposa, aún de rodillas frente al ataúd, alzó la vista y abrazó el retrato de su esposo contra el pecho. Era una imagen que partía el alma. Su voz, rota por el llanto, apenas se escuchó: «Te creo, mi amor. Siempre te he creído. Y siempre te creeré». En ese momento, muchos no pudieron contener las lágrimas. Jugadores, entrenadores, fanáticos, todos unidos por el mismo dolor, pero también por el mismo respeto hacia un hombre que, incluso en sus últimos segundos de vida, pensó en limpiar su nombre por el bien de su esposa. La misa fúnebre fue celebrada por un sacerdote cercano a la familia, quien también dedicó unas palabras que quedarán marcadas en la historia: «Diogo no solo fue un gran futbolista. Fue un esposo leal, un hijo ejemplar, un ser humano lleno de luz». Hoy, no estamos aquí solo para llorar su partida. Estamos aquí para honrar su vida, su integridad y su verdad. Durante la ceremonia, los cánticos de los aficionados rompían en ocasiones el silencio. «Diogo, Diogo, siempre contigo», resonaba como un eco que venía del alma colectiva. Algunos llevaban carteles con frases como «Justicia para Jota» o «Nunca condujo ebrio». La verdad comenzaba a imponerse, lentamente, como un rayo de sol entre las nubes del luto. Después del entierro, su esposa se dirigió brevemente a los presentes, aún abrazando el retrato. No fue un discurso largo. Pero fue uno que nadie olvidará jamás. «No he perdido solo a un esposo. He perdido a mi mejor amigo, al padre de mi hijo, al hombre que cada día me recordaba lo afortunada que era. Y a ustedes les pido una sola cosa: no permitan que lo recuerden por una mentira. Porque Diogo fue más que un jugador. Fue verdad, fue nobleza, fue amor». Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo.
compañeros de equipo como Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Bruno Fernández compartieron mensajes de admiración y condolencias, recordando no solo al futbolista brillante, sino al amigo leal, al hombre que siempre tenía una sonrisa lista y que nunca se escondía cuando había que dar la cara. Lo que más conmovió a los aficionados fue la aparición de un vídeo inédito, publicado horas después del funeral. En él, se veía a Diogo jugando con su hijo pequeño en el jardín de casa, enseñándole a chutar un balón. La voz del niño, riendo mientras gritaba el gol de papá, se superponía con una frase de Jota, dicha mirando a la cámara: no quiero que me recuerden por los goles, sino por cómo amé. Y así será recordado. Diogo Jota no fue solo un goleador. Fue un alma noble, un esposo devoto, un padre amoroso. Su legado va más allá del césped. Su nombre quedará grabado no solo en las estadísticas del fútbol, sino en la memoria de quienes valoran la verdad, el amor y la dignidad. El eco de la verdad de Diogo Jota no se detuvo en el cementerio. A las pocas horas del funeral, comenzaron a emerger nuevos detalles que estremecieron al mundo del deporte. El informe toxicológico, filtrado de manera anónima por alguien del hospital, confirmaba lo que él había dicho con su último aliento: no había presencia de alcohol en su sangre. Ni una sola gota. Nada. Esa revelación provocó un giro inesperado. Los medios que antes lo habían juzgado, que habían alimentado el morbo con titulares irresponsables, comenzaron a retractarse públicamente. Portadas como "¿Y si Diogo decía la verdad?" o "La inocencia silenciada" invadieron los kioscos. Pero para su esposa, ninguna disculpa era suficiente. Porque a ella ya le habían arrancado todo. Su hogar, su futuro, su compañero. Una semana después del entierro, decidió hablar en televisión. Fue una entrevista íntima, sin adornos, donde relató los últimos días junto a Diogo. Contó cómo él había estado ilusionado con el nuevo proyecto que tenían entre manos, un orfanato en Mozambique, su segundo hogar espiritual. Quería devolver al mundo todo lo que el fútbol le había dado, dijo entre lágrimas. Tenía el corazón más grande que he conocido. La audiencia fue histórica. Millones de personas alrededor del planeta vieron cómo, entre sollozos, ella mostró la última carta escrita por Diogo, encontrada entre sus pertenencias. Una nota breve, escrita a mano, donde decía: si algún día no regreso, no llores por mí. Vive. Cuéntales a todos que fui feliz a tu lado. Que todo valió la pena porque te tuve a ti. Aquella frase se volvió viral. Se imprimió en pancartas, camisetas, tatuajes. Las redes sociales explotaron con mensajes de amor, tributos, montajes con sus mejores goles y momentos personales. Y en medio de toda esa tormenta de dolor, algo mágico comenzó a suceder: Diogo Jota se convirtió en leyenda. Los estadios del mundo guardaron minutos de silencio. En el estadio de Anfield, una coreografía conmovedora cubrió toda la grada, un enorme mosaico con la imagen de Jota, sonriendo, acompañado por las palabras: inocente, eterno, nuestro. Y fue allí, en ese estadio donde tantas veces hizo temblar las redes, que su hijo, con apenas 5 años, dio el puntapié inicial simbólico en el partido homenaje. Con la camiseta de su padre, corrió hacia el círculo central. Al golpear el balón, todos se pusieron de pie. No quedó un solo ojo seco. En Portugal, el presidente lo declaró ciudadano honorífico póstumo. El primer ministro asistió a una ceremonia donde se bautizó una avenida con su nombre, Avenida Diogo Jota, el futbolista del alma. Y en las escuelas, comenzaron a contar su historia como ejemplo de dignidad, humildad y amor familiar. Pero lo más sobrecogedor ocurrió en la casa donde vivía con su esposa. Allí, ella decidió convertir su habitación en un pequeño santuario. En el centro, el retrato que había abrazado en el funeral. A un lado, sus botas de fútbol. Y al otro, una urna de cristal con una nota: aquí duerme el amor de mi vida. Un periodista que fue a visitarla escribió: jamás vi tanto silencio hablar. Jamás vi el dolor convertirse en tanta belleza. La Fundación Diogo Jota, que ella misma lidera ahora, ofrece becas para jóvenes futbolistas huérfanos y campañas contra la conducción bajo efectos del alcohol. Paradójicamente, su muerte, marcada al principio por una injusticia, se transformó en una cruzada por la verdad, la responsabilidad y el honor. Y así, cada vez que un niño chuta un balón, cada vez que un hincha canta su nombre, cada vez que alguien elige la honestidad por encima de la mentira,
Diogo J. renace. La iglesia estaba en silencio. Solo se oían los sollozos contenidos, el murmullo del viento atravesando las vidrieras antiguas y el temblor casi imperceptible de los pasos que se acercaban lentamente al altar, donde descansaba el ataúd cubierto de flores blancas. En medio de esa escena congelada por el dolor, ella apareció, su esposa, desfigurada por la pena, con el rostro marcado por las lágrimas y los ojos rojos de tanto llorar. Caminaba con dificultad, como si cada paso le arrancara un pedazo del alma. En sus manos temblorosas, sostenía el retrato de su amado, la última imagen viva de un hombre que había sido todo para ella. La pérdida de Diogo J. no era solo una tragedia deportiva, sino una tragedia humana. Su esposa, que había compartido con él los momentos más íntimos, los días de gloria y las noches de angustia, ahora enfrentaba la vida con un vacío imposible de llenar. El fútbol, los títulos, las ovaciones, todo eso se desvanecía ante la crudeza del adiós. Lo que quedaba era un abismo de soledad, una herida abierta que ni el tiempo prometía cerrar. Durante la ceremonia, en un momento que desgarró a todos los presentes, la mujer se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas junto al ataúd. Abrazó el marco con la fotografía de su esposo, y entre llantos inconsolables, murmuró palabras que nadie entendió del todo, pero que tenían el eco de un amor roto y un corazón destrozado. No era un grito, era una súplica muda al cielo, un reclamo al destino por haberle arrebatado al hombre que aún necesitaba. Fue entonces cuando, entre sollozos, reveló lo que serían las últimas palabras de Diogo antes de partir, pronunciadas en el hospital, cuando aún luchaba entre la vida y la muerte. Según ella, con voz débil y los ojos apenas abiertos, él le dijo al médico: «Por favor, dígales que yo no había bebido, no tomé nada, no fue mi culpa». Un intento desesperado por limpiar su nombre, por proteger su dignidad incluso al borde del final. Y esas palabras, tan simples y humanas, calaron profundamente en todos los presentes. No se trataba solo de una defensa, era el último suspiro de un hombre bueno, que pensaba en los suyos incluso mientras se desvanecía. La familia de Diogo, sentada en la primera fila, era el reflejo del dolor más crudo. Su madre, con la mirada perdida, sostenía entre sus manos un rosario desgastado por las oraciones. El padre, con los labios apretados, luchaba por no derrumbarse. Pero fue la esposa quien concentró la atención de todos, porque su tristeza no era solo visible, era palpable. Cada gesto suyo, cada lágrima, cada pausa entre palabra y palabra, era una declaración silenciosa del vínculo irrompible que los unía. Ella no solo perdía a un marido, sino al padre de sus hijos, a su confidente, a su refugio. Perdía a su compañero de vida, a ese joven con el que había soñado envejecer. Su salud se vio inmediatamente afectada por el golpe. Médicos presentes en la ceremonia tuvieron que asistirla varias veces, pues su cuerpo parecía no resistir el peso de una ausencia tan brutal. Había dejado de comer, apenas dormía, y todo en ella reflejaba un agotamiento físico y emocional que la empujaba al límite. El mundo exterior seguía su curso, los fanáticos dejaban flores, los medios cubrían la ceremonia, los amigos del fútbol daban discursos con lágrimas. Pero dentro de aquella mujer se libraba una batalla silenciosa, oscura y desgarradora. Una batalla contra la desesperanza, contra la rabia de lo incomprensible, contra una enfermedad del alma que ningún tratamiento puede curar, la de perder a quien se ama sin una despedida justa. Él no bebió. Él no hizo nada malo, no era su culpa, repitió una y otra vez entre sollozos. Era como si necesitara que el mundo entero lo supiera, como si esas palabras fueran su única manera de mantener viva su memoria limpia, honesta, digna. Y lo era. Porque en el fondo, más allá del accidente, del ruido, de la injusticia de la muerte, lo único que quedaba era el amor. Un amor inmenso, puro y roto. Y ese amor, tan humano como devastador, flotaba en el aire de aquella iglesia. Se colaba entre las flores, entre las notas del órgano, entre los silencios que hablaban más que cualquier oración. La tristeza en aquel lugar no era una simple emoción, era una presencia. Un susurro constante que decía: Diogo ya no está. Y nada volverá a ser igual. En medio del dolor profundo que envolvió la iglesia aquel día gris, cuando el cuerpo de Diogo J. fue despedido entre lágrimas y oraciones, se vivió algo que fue mucho más allá de una simple ceremonia. Fue una lección desgarradora, una súplica al alma colectiva para recordar lo que de verdad importa en esta vida efímera, el amor, la empatía, y el respeto por el dolor ajeno. Ella,
su esposa, la mujer que había caminado a su lado durante años, apareció con el rostro desencajado, sosteniendo entre sus manos el retrato del hombre que ya no volvería. No eran simples lágrimas las que surcaban su rostro. Era un torrente de recuerdos, promesas no cumplidas, besos interrumpidos por la tragedia, planes de futuro convertidos en cenizas. Y fue en ese instante, cuando sus piernas no pudieron sostener más el peso de la pérdida y cayó al suelo junto al ataúd, que el mundo pareció detenerse. Su dolor era tan real, tan crudo, tan humano, que hasta los corazones más duros no pudieron evitar estremecerse. Entre sollozos, mientras los asistentes intentaban consolarla sin éxito, reveló algo que desgarró aún más el alma de los presentes, las últimas palabras de su esposo antes de morir. Con voz temblorosa, dijo: Diogo le pidió al médico que le dijera al mundo que él no había bebido, que no había tomado nada, que no fue su culpa. Una verdad que no se gritó por orgullo, sino por justicia, por dignidad, por la necesidad de limpiar el nombre de un hombre que se había ido demasiado pronto, con demasiadas preguntas sin responder. Este momento, tan íntimo y tan público al mismo tiempo, debe hacernos reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber? ¿Cuántas veces ignoramos el dolor de quienes nos rodean? ¿Cuántas veces pasamos por alto el sufrimiento escondido detrás de una sonrisa rota? La tragedia de Diogo Jota y el desgarrador lamento de su esposa no deben quedar en el olvido. Deben ser una llamada a nuestro corazón. A detenernos. A mirar al otro con más ternura. A abrazar más fuerte. A decir te amo sin miedo. A no dejar que las palabras importantes se queden atrapadas en el silencio. Hoy, más que nunca, necesitamos ser humanos. Necesitamos volver a sentir el dolor de los demás como si fuera el nuestro. ¿Por qué lo es? Porque la muerte de Diogo Jota no solo arrebató a una esposa su compañero de vida, a una familia su hijo y su hermano, y al mundo del deporte un talento único, sino que también dejó una herida abierta en todos los que aún creemos en la belleza de los vínculos verdaderos. Desde lo más profundo de este dolor colectivo, nace un llamado sincero: abracen a los suyos. Valoren a quienes tienen al lado. No esperen a que sea demasiado tarde para decir lo que sienten. Y si alguna vez se cruzan con alguien que está roto por dentro, no lo ignoren. Tiendan la mano. Escuchen. Acompañen. Porque el amor, en todas sus formas, es la única medicina que puede mitigar la pena de perder a quien se ama. La imagen de aquella mujer abrazando la foto de su esposo entre sollozos quedará grabada para siempre en la memoria de quienes estuvieron presentes. No como símbolo de debilidad, sino de amor eterno. Un amor que ni la muerte puede destruir. Un amor que hoy nos une en un mismo latido, y que nos recuerda que, incluso en medio de la tristeza más profunda, aún hay esperanza si decidimos caminar juntos, con el corazón abierto y los ojos puestos en lo que realmente importa, los unos a los otros. En medio de la ceremonia fúnebre más desgarradora que muchos recuerdan, la imagen de la esposa de Diogo Jota colapsando junto al ataúd se convirtió en el símbolo vivo del dolor más puro. Con el rostro cubierto de lágrimas, su cuerpo tembloroso cayó de rodillas mientras abrazaba el retrato de su esposo, el hombre al que había amado con todo su ser. Era una escena imposible de ignorar, un momento de esos que marcan para siempre el alma de quienes lo presencian. Entre llantos y en medio del silencio tenso de la iglesia, reveló la última confesión de su amado antes de partir: no tomé nada, no fue mi culpa. Estas palabras, pronunciadas con el último aliento por Diogo Jota, retumbaron en el corazón de todos los presentes. No eran solo una defensa, eran el ruego desesperado de un hombre que, incluso en sus últimos momentos, pensaba en su familia, en su honor, en dejar claro que su partida fue producto de un destino injusto, no de una irresponsabilidad. El dolor de su esposa no era únicamente por la pérdida física, sino por la impotencia de no haber podido hacer nada. Su salud comenzó a quebrarse visiblemente. Apenas podía mantenerse en pie, y su semblante reflejaba no solo tristeza, sino una angustia que se clavaba como una espina en el corazón. Su mundo, construido junto a Diogo, se había derrumbado en un instante. Este triste episodio debe tocarnos a todos. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre el amor verdadero y sobre lo importante que es valorar a quienes tenemos cerca. También es un llamado a la empatía, a no juzgar sin conocer, a mirar con compasión las heridas invisibles de los demás. La historia de Diogo Jota y su esposa no es solo una tragedia, es una lección de humanidad, de dolor compartido y de amor que trasciende la muerte.
Si este testimonio te ha tocado el alma, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima recorrió tu mejilla, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Noticias Famosas. Aquí encontrarás historias reales, conmovedoras, profundas, relatos que nos recuerdan lo humano que hay detrás de cada rostro famoso. Apóyanos con un me gusta, comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad detrás de este dolor, y activa la campanita para no perderte ninguna historia. En Noticias Famosas, honramos la vida, la memoria y los sentimientos que nos hacen verdaderamente humanos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones.